Seguimos aquí en el estilo Juliana y tal como lo había anunciado antes de la pausa comercial, ayer el congresista Fernando Andrade salió a decir algo que realmente es preocupante. Él dijo que existía, y ahora lo sabemos, un atestado de número 027 de la DIRINCRI que dice que entre el 20 de marzo del 2014 al 21 de julio del 2015 se perdieron exactamente 1000 granadas y 100.000 municiones, que estas fueron robadas del ejército. Y uno al conocer estas cifras dice, no entiendo. Si el ministro de Defensa, en agosto de este año, luego de esta serie de terribles atentados que se registraron con estos artefactos explosivos, es decir, granadas, hizo una visita por cuarteles del ejército y salió diciendo que de allí, del ejército, no había salido ni una sola granada ni munición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y en todo caso, ¿por qué no se le ha dado a la población, tomando en cuenta que estamos tan preocupados por el tema de la inseguridad, una verdadera explicación? Hoy vamos a conversar con Sara Farfán, procuradora del Ministerio de Defensa, y también con el general Oscar Delgado, a ver qué es lo que tienen que decir con relación a estas cifras absolutamente alarmantes y sobre todo con lo que dijo el ministro, que ya para muchos ha sido pues una mentira, porque existe un atestado que claramente contradice lo dicho por el representante de la cartera de defensa, nada menos. Pero antes vamos con un extracto de lo que dijo el congresista, quien puso al descubierto esto que muchos no conocíamos. Este año se perdieron 786 granadas y de las cuales solo han aparecido las 53 que vimos en Breña, que un señor sacaban de su casa en cajas, ¿no? Eso te hace 1000 granadas que hasta ahora no aparecen. ¿Cuántas están en el mercado? 1000 de estos lotes que reconoce el ejército que se les han perdido. Que se las han robado. Que se las han robado. Así es. Robadas del ejército. Estas granadas son las que, una, falleció un policía cuando estaba tratando de desactivarla fuera de un colegio. Otra, ustedes escucharon el tema de la paisana Jacinta en el circo, que también fue otra granada. Entonces, esas son las granadas que andan sueltas. Si esas son las granadas y si solo aparecieron 53 cuando se llevó a cabo este operativo en Breña, 2 se perdieron, una con la vida desgraciadamente de este valiente agente de la UDEX y la otra la que detonó en el cine de la paisana Jacinta, ¿qué ha pasado con el resto? Según Fernando Andrade, 267 desaparecieron el año pasado del ejército y este año, en lo que va del año ya está terminando, 786. La doctora Farfán y el general Delgado están conmigo aquí en el estilo Julián y les agradezco por venir a hablar acerca de un tema bastante espinoso, porque finalmente repercute, y no de la mejor manera, en el Ministerio de Defensa, en el ejército peruano, porque alguien tiene que dar una explicación de lo que está pasando, cómo es que va a desaparecer material explosivo de una manera, al parecer, tan sencilla y sin una previa fiscalización o un existente control, porque me imagino que cada bala, que cada granada debería tener un código, ¿o me equivoco? Buenas noches. Buenas noches, Juliana. Doctora Farfán. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad, porque evidentemente las declaraciones del congresista Andrade y la percepción que se ha tenido en relación a los hechos amerita una aclaración. La información vertida ayer por el congresista Andrade es como consecuencia de la investigación que se llevó a cabo en la DIRINCRI, como parte de las investigaciones, y recordarás que en septiembre el Ministerio de Defensa informó en los medios de comunicación que se había puesto a disposición de la DIRINCRI a 3 efectivos del ejército, de los que a quienes se les había detectado presuntamente en ese momento acciones irregulares que llevaban a tener la sospecha de que estarían involucrados en la sustracción en ese momento de aproximadamente 320 granadas, que era lo que se había identificado solamente con el control previo que había hecho el ejército a raíz de las investigaciones internas que se habían realizado. En septiembre, la Procuraduría Pública participó activamente en esa investigación, se facilitaron una serie de documentos, se realizaron indagaciones tanto a nivel fiscal como policial, porque el Ministerio Público incluso realizó 2 visitas al Polvorín Cruz de Hueso, y finalmente esta investigación concluye con el atestado policial que ha citado el congresista. Esta investigación policial ha determinado
evidentemente detecta a partir de la revisión de los documentos que no solamente eran 320 granadas, sino más. Sí, y se habían suscitado en 3 etapas. Ok, pero Entonces, 1000 granadas y 100.000 municiones. Estamos hablando no de una diferencia de 10 o 15 artefactos explosivos, sino de más de el triple de lo que ustedes creían en el ejército. Y a esto hay que sumarle lo que manifestó el propio ministro general cuando hace una inspección a los cuarteles, acompañado incluso de medios de comunicación, salió, habló y dijo, de aquí no ha salido nada. ¿No fue responsable de parte del representante de la cartera de defensa, nada menos decir que el robo, la pérdida, no había partido de allí, de estos locales del ejército peruano, sabiendo que había una investigación de parte de la DIRINCRI? Juliana, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecerte la invitación. Respecto a lo que manifiestas, yo quisiera recalcar en todo caso de que la expresión probablemente del señor ministro se hace como consecuencia de que en las instalaciones militares existen procedimientos de control, siempre lo he sabido. Muchos de los procedimientos de control y medidas de seguridad planteadas están pues orientadas a la hipótesis de un agente externo que pretende ingresar, malograr o extraer cosas del interior de las instalaciones. La verdad, duele bastante y hay que reconocer que en este caso quien ha robado, vamos a usar el término aunque parezca crudo, estos artefactos, es alguien del interior, quien tenía probablemente o seguramente la responsabilidad de hacer cumplir las normas de seguridad, es quien finalmente las ha incumplido. Ok, pero usted está hablando de alguien, es decir, de una sola persona, y según el informe de la DIRINCRI, habrían sido varios técnicos y también varios suboficiales, y hay nombres: Carlos Martín Noblecilla Infante, Miguel Gómez Contreras, Carlos Joel Ramos, Eugenio Gómez Quispe, y luego los suboficiales cuyos nombres todavía yo al menos no los tengo a la mano. Estaríamos hablando entonces de una especie de organización de banda delictiva al interior del ejército peruano. En realidad los nombres que tienes que has mencionado efectivamente son personal que está implicado en el proceso de investigación. ¿No? El proceso de investigación nos va a arrojar probablemente los niveles y grados de responsabilidad. Muchos de ellos están inmersos en el proceso de investigación probablemente porque dentro de sus funciones hay algún detalle que no se cumplió o hay alguna norma que se omitió, y en ese sentido es bueno que se involucre al personal íntegramente en el proceso de investigación para que el mismo proceso establezca los niveles de responsabilidad. Doctora, lo que pasa es que aquí lo que llama la atención es que cuando estamos hablando de un número de granadas tan grande, 1000 y de 100.000 municiones, esto quiere decir que no es algo que se dio un evento único, digamos, que de pronto tiene no sé, protagonista a un mal militar que se quiso evidentemente beneficiar a través de un acto delictivo. Aquí estamos hablando, al parecer, de una especie de banda, organización, como le decía justamente al general hace un rato, y de una constante que ha venido sucediendo durante más de un año. El informe de la DIRINCRI data del 20 de marzo del 2014 al 21 de julio del 2015, y estamos hablando de 267 granadas que desaparecieron en el 2014, más 786 de 2015. Ok, Juliana, como te decía al inicio de mi presentación, esta investigación, ¿no?, ha llegado a establecer que hubieron 3 momentos en los que se han sustraído estas granadas del interior del polvorín. Estos 3 momentos definitivamente fueron manejados por 2 personas. Estas 2 personas se valieron de algunas otras personas que le facilitaron los hechos, o sea, ingresaron vehículos sin autorización, vehículos no permitidos, que, como bien ha precisado el general, lamentablemente han vulnerado las normas de control interno, han vulnerado las obligaciones que tenían de resguardar el interior del cuartel. Y esto ha sido determinado en esta investigación. O sea, esta investigación que se inició en septiembre, que ha concluido a finales de octubre y que finalmente ha meritado este atestado policial,
nosotros consideramos que sí contienen hechos graves. Y si bien es cierto, se ha detectado responsables, nosotros no solamente queremos llegar al nivel de las responsabilidades, sino también encontrar la información que nos permita ubicar esas granadas. Pero ¿qué es cuando lo más grave? Sí. ¿No? O sea, aquí hay dos situaciones. Una, estamos avanzando en la investigación para determinar responsabilidades y sancionar penalmente a estos malos elementos. Esa es la primera preocupación. La segunda preocupación es que a nivel judicial tenemos la expectativa como Procuraduría que se genere la información que nos lleve a ubicar esas granadas. Ah, es no, decir, claro, que no, no queremos que aparezcan cuando ya explotaron, detonaron y mataron a más personas, lo obvio. que pasa, Juliana, es que hasta ahora, por lo menos, hemos detectado a los faltantes y hemos identificado a los autores. Ya, ¿y cuando... Estos autores no han dado la información de dónde están esas granadas. Eso ha sido motivo para que la Procuraduría en 2 oportunidades le haya solicitado al Ministerio Público la detención preliminar de estas personas. No solamente porque los hechos son graves, ¿Cuándo sino lo han porque hay solicitado? elementos. Perdón que le interrumpa. La primera la solicitamos el 23 de septiembre, y la segunda le hemos pedido el 28 de octubre. O sea, lo que me está diciendo es que cuando el ministro de Defensa sale a decir las granadas y las municiones no han salido del ejército... No fue precisamente lo que dijo no fue eso lo que dijo el señor ministro. Lo que nosotros recordaremos en la conferencia de prensa cuando puso a disposición, dijo que se había detectado un faltante y que se iba a identificar si aquellas granadas que se habían encontrado en Breña eran las mismas que podrían estar faltando en el ejército y que finalmente el propósito era encontrar no solamente a los responsables, sino identificar el problema y si es que habían algunas más. Yo recuerdo perfectamente la inspección que se llevó a cabo en este local del ejército peruano y lo manifestado en ese entonces por el ministro de Defensa que dijo que de allí no habían salido. Y de verdad el tema no se volvió a tocar. Nosotros ni enterados estábamos de estas solicitudes que usted manifiesta, doctora, como procuradora del Ministerio de Defensa, y venimos a conocer este otro triste capítulo que tiene nuevamente como protagonistas a las granadas, porque la hace pública un congresista a raíz de un atestado 027 de la DIRINCRI. Atestado propiciado por la investigación que inició el Ejército y el Ministerio de Defensa. Ese atestado es consecuencia de la denuncia y cuando nosotros pusimos a disposición a los 3 suboficiales, estos 3 señores, los pusimos a disposición de la DIRINCRI y el Ministerio Público les dio la calidad de citado porque no había flagrancia. A partir de ahí se inicia la investigación y hemos facilitado toda la información, le hemos abierto las puertas al Ministerio Público, hemos participado en todas las diligencias. Nosotros como Procuraduría lo que hemos hecho es facilitar la investigación. Este atestado policial concluyó en 2 meses. En 2 meses, hace un mes que el atestado policial está en el despacho de la fiscal, esperando pronunciamiento. ¿Y no hubiese sido mejor que el propio ministro de Defensa saliera a decir, nosotros estamos ya a este nivel, hemos solicitado tal o cual ayuda al Ministerio Público, apoyo a la DIRINCRI para que presente mañana una conclusión en función a lo investigado? No se tocó más el tema y la inseguridad sigue siendo un pan de cada día. Sabemos que hay granadas que han salido del ejército peruano, que están allí repartidas y formando parte de un mercado negro de armas, de contrabando. Y estamos todos evidentemente con el temor y el miedo natural, después de lo que hemos visto en zonas como Villa El Salvador y Lurigancho, de que detone, explote una nueva granada y mate a más gente. Sí, mira, yo te digo lo siguiente, eso es cierto, la percepción es correcta probablemente. Sin embargo, hay que ser conscientes de que cuando el señor ministro dice lo que tú manifiestas que dijo en el mes de agosto, en ese momento los reportes y los controles nos hacían ver que no había ningún faltante. Es que a eso hoy, perdón que lo interrumpa, cuando le digo a la doctora Farfán, lo que yo recuerdo del ministro de Defensa, él en ningún momento salió a reconocer que habían faltantes. Él dijo ante esta situación de las granadas, de cómo es posible que salieron además 53 artefactos de esta naturaleza en una casa en Breña que no habían salido de un local que formara parte, un establecimiento del ejército peruano. Y me está dando la razón ahora el general Delgado. No quiero decir con esto que la intención del ministro haya sido mentir, pero quizás sí el no estar del todo informado. Pero es que si me permite, sí. general, lo que pasa, Juliana, es que esta investigación, este atestado policial que ha sido citado por el congresista Andrade, ha concluido a finales de octubre.
Sí, a finales de octubre Así es. se ha determinado este faltante. ¿Por qué? Porque el ejército facilitó la documentación, porque el ejército permitió las diligencias y porque el ejército transparentó la información que había y se detecta lo que al inicio no se podía detectar. Por eso mismo, doctora, yo creo que el mensaje debió de ser, efectivamente faltan aproximadamente 1000 granadas, han desaparecido entre el 2014 y el 2015, vamos a determinar responsabilidades, queremos saber lo que usted ha dicho, no solamente dónde han ido a parar estos artefactos, sino quiénes han permitido también que salgan de estos establecimientos. Pero eso no fue lo que dijo el ministro de Defensa. Entonces, todo el mundo creyó que las granadas habían aparecido porque alguien las robó, alguien las trajo quizás de otro país, las compró de manera evidentemente ilegal, pero no tenía nada que ver esto con el ejército. Mira, es justamente el señor ministro el que dispone todas las acciones de control y de revisión. En este caso, quien está siendo sindicado, los que están siendo sindicados como responsables presuntos de esta extracción, son justamente los que tendrían que reportar el nivel y la existencia de granadas. Es el jefe de la compañía de mantenimiento y transportes del comando. Las disposiciones que el ministro da y que el señor comandante general del ejército transmite de inmediato y las acciones de control que dispone, porque dispone de acciones de control personalizadas para que los oficiales responsables constaten, y es una disposición expresa, señor ministro, hacen de que se establezca y se descubra que hay un faltante de munición manejado, maquillado específicamente por estas personas, que son justamente las que tienen la responsabilidad de hacer el control. Pero ¿de cuántas personas estamos hablando? Porque la doctora menciona que identificados ya están 2, pero aquí en el informe, en el atestado 027 de la DIRINCRI, hay por lo menos 5 nombres de técnicos más suboficiales. Te doy una explicación cabal. Lo que pasa es que estás leyendo el atestado policial, que es la parte final de un proceso que ha durado cerca de 2 meses, en el que se ha venido desarrollando todo un proceso de investigación, por el lado administrativo nuestro y por el lado judicial. De tal forma de que en el momento inicial se identifica a 3 personas y en el desarrollo de la investigación aparecen más. Se implican a todos los que probablemente tengan algún nivel de responsabilidad. Ok, pero ¿quiénes sí tienen ya un nivel de responsabilidad de los que yo acabo de mencionar, doctora? Okay. Son el mayor Soldevilla y el técnico Yimpe. O sea, ellos han pasado en el atestado como autores, autores del delito. ¿Y dónde están ellos ahora mismo? Ahorita mismo, en sus casas. Esperemos, ¿no? Capaces de ser ubicados. Lo que pasa es que, como recordarán, en algún momento yo salí a los medios a precisar y a pedirle al Ministerio Público ejecute acciones que nos aseguren la permanencia de estas personas y que sean en algún momento, cuando sean requeridas por la autoridad judicial, no tengamos luego que lamentar que ya no se pongan a disposición. Esos señores con sus abogados acreditaron domicilio y arraigo y la fiscal ha considerado que con eso es suficiente para garantizar que si es que ella formaliza denuncia, después de un mes que estamos esperando a formalice denuncia, se van a presentar ante el juez a responder por sus acciones. Mientras tanto ha sido expulsados evidentemente el ejército. Te explico. ¿Cómo ha sido el proceso? Administrativamente es imposible que se les expulse. Lo que se hace es la apertura de un proceso de investigación y el comandante general dispuso una serie de medidas inmediatas. Se les relevó de inmediato en sus funciones, se les asignó a los departamentos de personal del Comando de Educación, que es lo que corresponde, para que no entorpezcan la investigación y para que estén a disposición de los órganos que investigan. ¿Reconocen en todo caso que hubiese sido, no ideal, pero sí mejor en aras de generar una comunicación quizás más fluida con la gente, con la opinión pública? Estamos hablando de un tema muy sensible que tiene que ver con la seguridad y más aún tomando en cuenta este antecedente que es lo manifestado por el propio ministro, que salieran a decir, miren, tenemos una investigación, estas son las personas, lo que acaba de mencionar la doctora, que habrían sido los autores, esperamos que todo esto ha venido luego de lo que sacó a la luz el congresista Fernando Andrade ayer, y que nos dio a conocer algo que no teníamos idea que existía, un atestado que es producto de una investigación que hizo la DIRINCRI a pedido del Ministerio de Defensa. No lo sabíamos tampoco, entonces es comprensible que haya este malestar y tanta duda y sospecha con relación a este tema de las granadas. Lo que pasa, Juliana, es que
la investigación inició y por lo delicado que era y por el manejo de los documentos, esta investigación se manejó como reservada. Al Ministerio Público, las veces que nosotros hemos acudido a realizar las coordinaciones para las diligencias que se tenían que participar, incluso en la última ocasión que hemos pedido el pedido de detención preliminar antes que el atestado concluyera de manera definitiva, nos pidieron reserva y nos dijeron de que siendo un caso delicado no querían que se filtrara la información. Este atestado finalmente ha llegado a manos del congresista Andrade, cuando éramos las partes los únicos que estábamos informados del tema. No digo con esto que no se debería saber, sino que por, digamos, estrategia y tener cuidado, y que sobre todo estos nombres que se han dado ya se saben, ¿no? Ya se saben hallados, ya se saben descubiertos, ¿no? Porque ellos han ido a alegar y a defenderse y a dar sus dichos. Pero los nombres ya los ha hecho usted públicos esta noche en televisión, o sea que ahora la historia cambia y se escribe un nuevo capítulo. Exacto. Estas dos personas, estos nombres que te he dado, ya han salido en los medios de comunicación, ya los ha dado el congresista Andrade, y los partícipes, que hay una relación de 7 partícipes que son colaboradores que facilitaron este delito. Ha mencionado a un grupo de personas, pero no ha determinado responsabilidades puntuales. Y todos están en la lista, digamos, de los sospechosos. Pero usted ahora ha dado, digamos, un valor agregado en esta investigación que sigue todavía su curso, que son los nombres de las 2 personas que serían los autores de todo este conjunto de actos delictivos que se habrían empezado a ejecutar desde el año pasado, quizás desde antes, en los cuarteles del Ejército. Que son 2 de las 3 personas que pusimos a disposición de la policía desde el primer momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que en algún momento esta investigación evidentemente es reservada, ¿no? En algún momento. Esto ya está en manos de la Fiscalía. Nosotros estamos esperando ya casi un mes que el Ministerio Público evalúe para que formalice la denuncia. Una vez que se formalice la denuncia, debemos iniciar el proceso de investigación. Nuestro propósito no solamente es que en este proceso judicial se determinen responsabilidades y sanciones, que es lo que corresponde, sino que consigamos mayor información que nos lleve a ubicar esas granadas, esos faltantes, que son 2 preocupaciones saltantes que como Procuraduría nos atañe. No, seguramente, pero también lo que es importante es saber qué va a pasar a partir de ahora, porque estas granadas han empezado a desaparecer desde el año pasado, marzo, estamos hablando casi de 1 año y medio, 267, y en el 2015, porque nadie parece que fiscalizó realmente y estuvo allí al tanto de lo que estaba sucediendo, se triplicó el robo de 267 a 786. ¿Cómo saber que ahora mismo no están saliendo más o que en el año 2011, 2012, 2013 también hubo robo de granadas? ¿No hay un código? ¿Cómo es el tema brevemente, general, para terminar, de la fiscalización de todo lo que tiene que ver con armamento de guerra? Bien, el armamento sí tiene una serie de códigos y números que permiten tener un control específico de cada uno. Las granadas de este tipo no lo tienen, no lo tienen. Se manejan por efectivos, por cargos, por cantidades. Hay mecanismos de control muy claros. En este caso, como te repito, quien los ha sacado es justamente el que tenía la responsabilidad de custodiarlos. Las medidas que se están adoptando están orientadas justamente a impedir que esto vuelva a pasar. Se están disponiendo el relevo absoluto de todo el personal implicado o con responsabilidad de control. Se está modificando el tiempo de permanencia en estos puestos. Se está disponiendo la evaluación especial de quienes sean designados a estos puestos. Se están emitiendo directivas de control y de seguridad que crucen ya pensando en la necesidad de protegernos de nuestro propio personal eventualmente, o de personal que lamentablemente, a pesar de estar en la institución, pues esté dispuesto a cometer actos de esta naturaleza. Sí. No, y aquí ya para terminar, muchísimas gracias a los dos por venir. Lo que preocupa no es solo que estas personas que han sido identificadas mañana desaparezcan porque no hay una orden de captura todavía, y eso es algo que le compete única y exclusivamente al Ministerio Público, a la Fiscalía, sino que hay cualquier cantidad de granadas, más de 900 desaparecidas, dando vueltas por nuestro país, por la ciudad, no sabemos exactamente en qué lugar, obvio, y que podríamos conocer
exactamente el punto donde están recién cuando exploten, recién cuando detonen, y lo que no queremos es que hayan más pérdidas humanas y que se generen más daños. Ya sabemos lo que pasó con el circo de la paisana Jacinta, ya sabemos también lo que sucedió con este valiente agente de la UDEX que llegó hasta Villa El Salvador para desactivar una granada y murió al momento justo en que estaba realizando su labor. Muchísimas gracias a los dos por venir y nosotros nos vamos a una pausa comercial para regresar con Richard Chávez.